la vicepresidenta constitucional de la República es Verónica Abad, así lo eligieron los ecuatorianos y es claro el hostigamiento que yo tengo por parte del Ejecutivo. Es el Estado en una persecución sin precedentes en la historia del Ecuador. Señor presidente, es necesario dialogar, conversar por su propio bien, por el bien de los ecuatorianos. ¿Cuál es la situación legal que este momento está sucediendo en torno a la vicepresidenta constitucional de la República, la doctora Verónica Abad? ¿Qué sucede en el ámbito de que pueda asumir o no su despacho y también en su momento asumir la presidencia de la República? Han habido muchos análisis y criterios al respecto que determinan que la vicepresidenta elegida en las urnas pues es quien tiene que suceder en este caso o reemplazar al presidente de la República cuando él se encuentre fundamentalmente en campaña electoral. ¿Qué va a pasar en esta segunda vuelta? Pero en la parte legal, ¿qué es lo que compete en este momento? Es el tema que lo vamos a analizar precisamente con nuestra invitada, la doctora Verónica Abad, vicepresidenta constitucional de la República, que se encuentra ya con nosotros. No olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion. En nuestro canal de YouTube, usted se suscribe, nos ayuda mucho con la suscripción y también los comentarios y los likes son importantes para ir contextualizando este tipo de contenidos y de entrevistas. Además, en nuestras redes sociales, en las redes sociales de Global Opinion, en Facebook, en X, antes Twitter, en Instagram y también en TikTok, usted va a encontrar una serie de contenidos informativos, resúmenes de noticias en el ámbito nacional e internacional. Así es que síganos si quiere estar al día con la coyuntura noticiosa en el país y a nivel mundial, pues siga las redes sociales de Global Opinion. El programa llega gracias al apoyo de Thunder Mammoth, más fuerte, más versátil, más eficiente. Gracias, señora vicepresidenta, por estar en la programación de Frente al Personaje. Bueno, parece que se va cumpliendo o no se va cumpliendo esta sentencia de la jueza constitucional que determina que se ponga una placa en el Ministerio de Relaciones Laborales, que se cumpla también con un texto, que haya también un resarcimiento en la parte económica y que usted se reintegre también a la vicepresidencia, a su despacho. ¿Se cumple o no se cumple lo dispuesto por la jueza Nubia Vera, señora vicepresidenta? Muy buenos días a todos los ecuatorianos y muchísimas gracias por esta invitación Global Opinion con pues su distinguida presencia, licenciado Morocho. Para mí un privilegio poder informar a los ecuatorianos con objetividad y la verdad, sobre todo, que es la que tiene que imperar. Si queremos restablecer un orden jurídico en el país, tenemos que hablar de la verdad. Y a la luz de la verdad no se ha cumplido absolutamente nada de la sentencia que emitió la jueza Nubia Vera desde el 23 de diciembre del 2024. Esto implica de que las puertas de la vicepresidencia aún siguen cerradas y militarizadas. Los trabajadores públicos, servidores públicos de la vicepresidencia se encuentran en teletrabajo. Aparte de ello, pues que la urgencia de que pueda cumplir el decreto presidencial en donde se me envía a Turquía como parte de la embajada, como asesora de comercio de la embajada, que nuevamente lo hemos dicho con nuestros abogados, es un acto claro de discriminación que en este momento la vicepresidenta está pasando, aún con ese decreto siendo inconstitucional. Sin embargo, lo que hace es no dejarme tener los recursos necesarios para poder mover ese decreto. Eso es lo que pasa con la vicepresidencia cerrada y pues como lo he dicho, sin KIPUC, sin correo electrónico, sin personal, ¿cómo puedo cumplir un decreto presidencial? Aparte de eso, Pero dirán, perdone, señora vicepresidenta, pero dirán que su función era estar ya prácticamente en la Embajada de Ecuador allá en Turquía. Es que no es así. Lo que pasa... ¿Por qué no va Claro, depositar licenciado, una por plata, supuesto, me parece también allí, hacen parecer que es abrir y cerrar los ojos, movilizarse una persona, una vicepresidenta a otro país del mundo, al otro extremo del mundo, en donde se tiene que cumplir una norma, se tiene que hacer un proceso legal, se tiene que llegar a cuadrar con los ministerios que nombra justamente el decreto, como es el Ministerio de Producción, el Ministerio de Finanzas, Cancillería, el Ministerio de Trabajo, para poder establecer la justificación
de por qué una vicepresidenta tiene que estar fuera. ¿Por qué? Porque vamos a usar dinero público, sagrado de los ecuatorianos, que paso se ha dicho, un gasto innecesario para los ecuatorianos cuando tenemos personas que están muriendo por falta de diálisis y tenemos niños con cáncer. Sin embargo, el presidente ha deseado que yo vaya a hacer esa función, perfecto, pero no pienso hacer absolutamente nada sin que sea bajo la norma y bajo el cumplimiento de la ley, porque tenemos una Contraloría. Claro, que obviamente después va a venir problemas por no haber manejado los fondos respectivos de los ecuatorianos, como dice la ley y la norma. Ya, usted ve entonces que no le han dado las condiciones necesarias por parte de Cancillería, que es el ministerio encargado, en este caso, de propiciar su viaje, pero los pasajes, los tickets están allí, le depositaron, me parece que una X cantidad de dólares. Están autoritarias las decisiones que se toman en contra de la norma y de los procesos que tienen que ser cumplidos dentro de la parte administrativa, que amanecí el día sábado con el ticket para irme a Turquía el día domingo. Señor periodista, queridos ecuatorianos, soy la vicepresidenta de la República. Tengo que saber quién firma, quién autoriza los gastos para haber comprado pasajes, porque con mi firma no han sido. Empecemos por eso. Segundo, soy una madre de familia que tiene hijos y que tiene familia y no me puedo trasladar de un día al otro como que si fuera ni siquiera una encomienda. Si usted ecuatoriano hoy pone un paquete para que se vaya a Turquía, no llega pues al siguiente día, ¿no es cierto? No se diga en las condiciones como ser humanos que somos todos los ecuatorianos, dignos de respetar nuestros derechos. Segundo, amanecí pasado esos días con $17.300 en mi cuenta. Yo no he firmado ninguna autorización. No sabemos quién firmó la autorización. Ministerio de Finanzas claramente dice que son para los gastos de Turquía y que la vicepresidenta los ha pedido. Que me demuestren que yo he pedido. Yo no he pedido absolutamente nada. Lo único que estoy pidiendo es que me dejen cumplir el decreto presidencial de acuerdo a la norma y al orden que debe haber dentro de una institución, la segunda más importante del país. Por lo tanto, esto es un atropello y claro, como siempre, obviamente usan esto es un abuso de los poderes, porque en realidad lo único que se traduce es todo este atropello a la norma y obviamente al sentido común de cómo se tienen que manejar las cosas. ¿Usted le ve que este abuso de poder tiene algún objetivo en este caso? El de presionarle, no sé, para que usted vaya a Turquía o para que renuncie a su cargo. ¿Qué está de por medio, señora vicepresidenta? Es así, licenciado. Es una carta muy importante en la relatoría de la Organización de las Naciones Unidas, donde ha llegado mi caso. Y es claro el hostigamiento que yo tengo por parte del Ejecutivo. Es el Estado en una persecución sin precedentes en la historia del Ecuador, en donde todo el Estado se ha configurado para perseguir a una vicepresidenta a su renuncia o a su destitución de todas las formas habidas y por haber. Al momento, no solamente que tengo una judicialización de la política sobre mí, porque a esto se ha traducido el Ecuador, el poder terminar con los opositores, el presidente lo llama enemigos. Yo nunca me he atrevido a llamar a un opositor político enemigo porque están por muy lejos de ser enemigos, son simplemente personas que piensan diferente y podemos debatir nuestras ideas a la altura con el conocimiento, la ciencia, los datos, que eso es en realidad la conversación verdadera de un político verdadero y serio y maduro. Sin embargo, lo que nosotros tenemos hoy en día es que pelear con Fiscalía, que me ha levantado alrededor de 9 casos, ¿sí? Judiciales, terminando hasta una usurpación de funciones, ¿no es cierto? O sea, una cosa ridícula. Sin embargo, la Fiscalía se presta para hacer ese brazo, ese instrumento que puede perseguir a la oposición. Es claro y evidente la forma en la que procesaron a mi hijo enviándolo a La Roca.
Hoy yo quiero ver cómo va a actuar la Fiscalía en realidad a falta de todos los recursos y pruebas por las cuales hicieron eso. Y que el caso de mi hijo se encuentra también en la ONU y en la CIDH por este acto persecutorio que tiene con la vicepresidenta. ¿Usted está buscando justicia internacional por supuesto, en consecuencia? Por supuesto, porque aquí ya no tenemos ¿No confía en la justicia ecuatoriana? No, ya nos ha demostrado. No puedo generalizar porque acabamos de ver una jueza que está actuando en derecho, en justicia, de acuerdo a la ley. Sin embargo, ella es perseguida. Sin embargo, ella en este momento está acosada y en este momento está denunciada por la ministra de Trabajo por haber cumplido su obligación de que una sentencia tenga que ser cubierta, porque si no estamos sin ley ni Dios, licenciado, y eso es gravísimo para el país. Sin embargo, ha tenido el atrevimiento la ministra de Trabajo de denunciar a la jueza por haberle dicho que la placa está invisible, ¿sí? Bueno, ya la colocaron una nueva placa, ¿no? Pero la jueza dice que no está en el sitio que debe estar, está sobre una dulcería, me parece un kiosco. Y no tiene el texto. Lo importante es el texto. El texto, el cual hace que las disculpas públicas que tienen un reglamento constitucional sea real, sea sentido, ¿no? ¿Qué sentido tienen las disculpas públicas? ¿No es cierto? No, y parece que hay otra sentido. placa, en cambio, que se opone a la placa que le ordena la jueza, ¿no? Exactamente. Entonces es un desacato y un descaro completo a una juez, a una autoridad que debería ser independiente. Por eso es que hablamos de la herida mortal que están haciendo al Estado de Derecho de los ecuatorianos, porque ya no tenemos justicia. ¿Cómo va a ser? Hoy soy yo. Sin embargo, en este periodo ya se han levantado contra periodistas, se han levantado contra abogados, se han levantado contra gente que lo único que ha cometido es quizás darme un espacio o apoyarme o simplemente buscar la verdad. Un equipo de trabajo perseguido por el presidente de la República en todo tiempo. O sea, tiene que parar. Tiene que parar si quiere que el Ecuador regresemos a la paz que tanto anhelamos los ecuatorianos. Señora vicepresidenta, ¿no se está configurando en este momento una especie de abandono de su cargo al no tener esa respuesta o su decisión de ir hasta Turquía, como lo dispuso el presidente? Bueno, no es que yo me niego, vuelvo a repetirlo. Siempre he dicho, presidente, voy a cumplirlo. Yo no estoy de acuerdo, que tengo mi libre ejercicio de ecuatoriana de decir lo que yo no estoy de acuerdo, porque es un gasto innecesario para los ecuatorianos cuando ni siquiera me dan una agenda. ¿Qué es lo que yo voy a hacer para los ecuatorianos? Dígame, señor presidente, ¿qué es lo que yo voy a hacer por los ecuatorianos que ni siquiera tengo Cuando estuvo ordenado eso? En Israel, ¿qué es lo que hizo, señora vicepresidenta? Porque ahí decían que usted iba como una embajadora de paz, ¿no? Exacto. A buscar la paz. ¿Cuál fue su trabajo allá? El poder hablar y hacer relaciones con el país, el Estado de Israel, un país amigo, en donde hizo estrechos lazos de amistad con la vicepresidenta de la República, ni siquiera con la embajadora. Por lo tanto, se hizo muchos proyectos, como fue el intercambio de conocimiento entre instituciones, el ejercicio de poder llevar gente a trabajar de manera legal, el ejercicio que nosotros hicimos dentro de las universidades para que pueda haber ese intercambio de cultura, y varias cosas que nosotros hicimos para los ecuatorianos, buscando el bienestar de los ecuatorianos, incluso en el estatus que están la mayoría que es ilegales, para poder apoyarles a una legalización en el país. Sin embargo, todo esto fue bloqueado por la Cancillería. De esto, estimado licenciado, hay documentación que en su momento se abrirá para pedir cuentas y obviamente mostrar a los ecuatorianos todo lo que se hizo en el país. Porque dicen que usted no hizo ninguna gestión, habían 20.000 empleos y que podían haber sido utilizados, ecuatorianos que podían haber ido, que usted no se trabajó, eso lo dijo el propio presidente, ¿no? No es así, es incorrecto. La documentación al Ministerio de Relaciones Exteriores en Jerusalén, hemos trabajado hemos hecho varias mesas de trabajo para que eso sea una realidad para los ecuatorianos. Quien no quiso y se dio paso a eso fue Cancillería. Ahora, hay que reconocer que en mitad de esto hay un país que está en guerra
y que obviamente la guerra no dejó de ser. En todo caso, escaló la guerra y es obviamente más peligroso para llevar a nuestros ecuatorianos, que se supone que debemos cuidarlos, ¿no es cierto? No arriesgarlos a la vida. Eso es obviamente un tema de política pública que hay que tratarlo con más profundidad, porque hay que proteger a nuestros ecuatorianos. ¿Por qué le es incómodo al presidente de la República su presencia acá en el país y más aún de pronto asumiendo la presidencia de la República, señora vicepresidenta? Es un cuestionamiento que me hago yo y nos hacemos todos los ecuatorianos, lo cual hasta ahora el presidente de la República no ha sabido decirnos a los ecuatorianos más cuánto atacarnos. A mí me encantaría oírle al presidente que pueda dar soluciones a los verdaderos problemas del país y no dedicarse a atacar sin dar respuesta a los ecuatorianos de los verdaderos enemigos, de los verdaderos problemas que nos ahondan a los ecuatorianos día a día y que lo tenemos y que somos testigos los ecuatorianos de lo que está pasando en el Ecuador. Sin embargo, tenemos un gobierno dedicado a atacar y no un gobierno a hacer las cosas que se supone que tendrían que haberlo hecho en un año para poder cumplirle con esa propuesta que hicimos a los ecuatorianos en una campaña política clara y obviamente muy acorde a nuestro periodo de transición, porque eso estaba muy claro, es un periodo de transición el que teníamos. ¿Usted no se arrepiente de algunas aseveraciones o intervenciones o criterios que se manifestaron en el caso de que usted asumía la presidencia de la República? Echar abajo algunos decretos, echar abajo, por ejemplo, el 3% del IVA. ¿Ese tipo de manifestaciones no le perjudicaron, señora vicepresidenta? No, lo sigo manteniendo. Creo que fue uno de los actos más graves a la economía de los ecuatorianos, haber subido impuestos cuando, sobre todo, no ofrecimos subir impuestos a los ecuatorianos. Es decir, mintieron al pueblo ecuatoriano. Entonces, por lo tanto, el IVA, yo sigo convencida de que esa no es la solución a nuestro problema. Es más, se ha agravado la situación de seguridad que se supone que para eso era. Tenemos el mes más violento de toda la historia del Ecuador, por favor. El mes de enero, Sí, ¿no? el mes de enero. Entonces, mis declaraciones hechas hace más de un año atrás era lo que yo decía, lo que iba a pasar. Hoy los ecuatorianos ya lo están viviendo. Yo venía anunciando... No, pero usted se iba a bajar el decreto, ¿en serio? Es que no es cuestión de bajarse el decreto. Yo no dije que iba a bajar. Yo dije que iba a estudiar y que tiene que ser analizado. A ver si el 3% en realidad está yendo al tema de seguridad. A ver si los policías y militares están siendo en realidad asistidos por ese 3% del IVA para poder luchar contra el narcotráfico en nuestro país. ¿Lo ha hecho? ¿Ha pasado? No. ¿Se le vinculaba con el tema, ¿eso afecta al correísmo a usted? Por el tema de los salvoconductos, por ejemplo, para Jorge Glass. ¿Tiene alguna relación con ellos? ¿Ha conversado con ellos? Yo les voy a contar la historia real, porque esto es público y lo pueden encontrar en documentación en el país a nivel nacional. Yo nací en la política el año 2006 conformando el partido político C4. En ese momento es el compromiso cívico-cristiano con la comunidad. Yo soy cristiana, soy una hija de Dios que nací en el voluntariado y asistiendo a la parte social. Por lo tanto, venía con un gran aprendizaje sobre los programas a nivel social. Y en eso era lo que me tenía que mantener en este gobierno. Nace mi amor por la política y el servicio en el año 2006. Yo no nací en el correísmo, como dice el presidente. Eso es falso. Y sobre todo que he sido candidata del correísmo. Jamás, nunca he sido candidata. Esa fue mi candidatura primera cuando fui muy joven, posterior a ello a la alcaldía de Cuenca, y pues terminé como vicepresidenta de la República. Ese es mi recorrido. Siempre he sido una férrima luchadora y defensora de los derechos naturales. La vida, la libertad y la propiedad privada. Eso a mí me coloca completamente en la acera al frente de la gente que habla del socialismo, la gente que habla del comunismo. He sido una defensora y lo seré, lo seguiré siendo. Pero en estos últimos meses quizás no ha habido ese acercamiento, porque no. De pronto un bloque que la respalde, eso es muy aparte, el tema de los respaldos. He sido siempre tácita en lo mismo. No tengo que conversar con ningún movimiento político, porque primero yo no soy candidata. Segundo,
porque mi afán es cumplir para lo que me eligieron los ecuatorianos, que es ser vicepresidenta de la República. Déjeme trabajar como vicepresidenta para los ecuatorianos. Eso es lo único que pido y eso es mi intención, siempre fue servir a los ecuatorianos. ¿Por qué no se me ha dejado servir a los ecuatorianos? Y lo que han hecho es bloquear todo movimiento que yo pueda hacer. Entonces, la pregunta en realidad no está hacia mí, sino ¿por qué no me dejan trabajar cuando hay tanta necesidad para los ecuatorianos? ¿Qué le dijo el presidente cuando le escogió a usted como candidata a la vicepresidencia? El perfil ¿por qué que se da cumplía, claro, el perfil que cumplía era lo que por inteligencia ellos y estrategia lo hicieron, por supuesto. No me escogieron porque son unos advenedizos, no. Verónica Abad viene un recorrido de 25 años de política en el área social. Acababa recién mi campaña política de la alcaldía de Cuenca, en donde hice un plan estratégico para ofrecer a la ciudad de Cuenca, lo cual ofrecí para hacerlo a nivel nacional. Pero no le ha dicho el presidente por qué razón. Porque era Suaya, porque podía alcanzar la sierra y el oriente, donde me dediqué yo a trabajar para poder ganar las elecciones, y porque prácticamente se necesitaba la parte de la sierra. Ese es el perfil que se requería. ¿Pero por qué el distanciamiento, señora vicepresidenta? Todos me preguntan exactamente, licenciado, y yo también me pregunto. Y esto tiene claras evidencias de lo que hablo constantemente. El presidente de la República no ha dado una razón de por qué su odio infundado y una persecución infundada. No ha tenido razón, lo único que se ha exclamado es puro cuento, puro chisme, muy bajo, de paso se ha dicho, muy ruin, en el cual no ha podido ni siquiera demostrar. Lo acabamos de ver hace meses atrás del el ministro de Gobierno, el señor Félix Wong, quien fue llamado a la mesa de comisión, a la asamblea, a justificar su denuncia que yo he recibido dinero en la campaña política. Lastimosamente, él no fue. ¿Por qué no fue? No lo sé. Quizás no tenía lo que él me acusó en pruebas para demostrar que yo hice eso. Se ha basado este gobierno justamente en una venta de engaño, de mentira hacia el país. Y eso es lo que nos está afectando hasta ahora. Y esperaría que los ecuatorianos a esta altura se den cuenta que todo ha sido en base a engaño y mentira constantemente sus ofrecimientos. Y no se diga para poder destruir a la oposición, que eso es a lo que le temen ellos. Usted, dentro de esta vorágine que se ha armado en torno a su relación con el presidente Daniel Noboa y esta situación de que a quién le corresponde suplir al presidente, reemplazar al presidente cuando él estaba en campaña electoral, pues dijo, bueno, hay que hablar. Usted me decía, esta situación del diálogo es importante para lograr solucionar los problemas. Le dijo, hablemos, y el presidente le dijo que no. Que prácticamente no confiaba, ¿por qué dijo, por qué no indica por quién votó? Decía el presidente. ¿Usted le diría por quién votó al presidente Noboa? Bueno, soy la vicepresidenta de la República, empezando por eso. Quiere decir que soy una servidora pública. Y si yo me pondría a hacer eso, estaría cayendo en proselitismo político. Por lo tanto, eso está fuera de lo que soy como esencia de incumplir la ley. Si yo hubiera sido candidata, seguramente sí hubiera pedido licencia y por lo tanto hubiera podido hacer abiertamente una campaña política. Pero no decidí ser candidata, por lo tanto soy una ciudadana que tiene el derecho al voto secreto como todos los ecuatorianos y bien lo hice y lo seguiré haciendo. Pero ¿no habría sido mejor decirle yo voté por usted? Y vamos solventando y vamos dialogando y vamos solucionando estos problemas que tenemos. Pero ¿usted no cree que es poco o menor el haber extendido una carta pública muy sentida? Porque el Ecuador vive momentos trágicos de dolor y de violencia y de sangre. O sea, deberemos apiadarnos por este país, piedad por este país, que necesita sentarse a dialogar para poder actuar de manera urgente. 1 año no se lo ha hecho. ¿Por qué razón seguimos soportando los ecuatorianos semejante barbarie en torno a una excusa con el tema del poder cumplir el orden constitucional? Porque no se trata de un querer mío, licenciado,
Se trata de la orden de la Constitución. No es porque yo quiera el poder. Si yo hubiera querido ser presidente, hubiera lanzado mi candidatura a la presidencia. Mi afán es cumplir con los ecuatorianos lo que yo le propuse, lo que yo prometí a los ecuatorianos, y que era servirles, y que no me han dejado servir a los ecuatorianos. Y posterior a ello, pues él es el que tiene que cumplir el orden constitucional, y pues cumplir y hacer cumplir. De eso se trata la presidencia de la República. ¿El pronunciamiento de la Corte Constitucional le dejó satisfecha a usted, señora vicepresidenta, al respecto de quién tenía que reemplazar al presidente Noboa? Me parece que fue claro en lo que tenía que ser claro en sus dos decretos. Es decir, ya la Corte Constitucional le dijo que no puede colocar una vicepresidencia por decreto, y después de ello, pues que es la única que puede suplantarle en su ausencia es la vicepresidenta constitucional de la República. Sentencia que no la cumplió. ¿Y la vicepresidenta es usted? Es correcto. La vicepresidenta constitucional de la República es Verónica Abad. Así lo eligieron los ecuatorianos en un ejercicio libre en urnas democráticas. Por lo tanto, es la única persona que puede suplantar al presidente en caso de esa ausencia. Es decir, o la licencia que él está obligado a pedir para poder participar nuevamente en una elección electoral. No lo hizo. Creería yo que eso ya las autoridades competentes, como es la misma Corte Constitucional, como lo es la Asamblea Nacional, como es el Tribunal Contencioso Electoral, tendría que tomar cartas en el asunto, siendo los competentes para, obviamente, poder llegar a una conclusión que, sin duda alguna, en la competencia electoral es un acto grave lo que él ha cometido. Podría tener consecuencias a posterior. Pero en ese aspecto mismo, ¿qué va a pasar en la segunda vuelta? ¿Qué va a suceder? El presidente tendrá que pedir licencia, usted tendrá que asumir por el tiempo determinado que dice la ley en este caso, mientras el presidente sea nuevamente candidato, señora vicepresidenta. Lo que tiene que acontecer es que él tiene que pedir licencia, ¿no? Eso es lo que la Corte Constitucional ya se lo dijo, y creo que no hay más a donde perderse. Los ecuatorianos tenemos clara que esa sentencia en la segunda vuelta tiene que cumplirla, ¿no? Aquí el problema en realidad va por el mismo hecho de que los entes llamados a la autoridad competente, que es en este caso la electoral, no pone un pare a lo que está pasando. Es decir, no podemos haber admitido que un candidato esté en completa, dejando, mejor dicho, en completa desventaja al resto de candidatos, que eso es lo que cubre la ley, el Código 93, ¿no es cierto?, del Código de la Democracia, que tendría que haberse respetado, y que obviamente qué triste que las autoridades competentes, como es la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la señora Dayana Tamay, y un tribunal contencioso electoral de jueces, habiendo ya denuncias de los propios candidatos ante esta falla y ante este cometimiento grave a la ley, que no hayan hecho nada. No hicieron nada. ¿Hay contubernio de estos entes electorales, del Consejo Nacional y del Tribunal Contencioso? Yo voy a hablar del Tribunal Contencioso Electoral, a quien por la documentación y las denuncias que se han venido dando en mi contra, cómo se ha obviamente llevado todos estos casos, ¿no? Casos evidentes de persecución, ¿sí? Afronto tres denuncias violencia política, de violencia política de género, es decir, la señora Jacome, la última no acudió usted. Es decir, acudieron mis abogados, sí, acudieron mis abogados. Pero nosotros esta semana, el día de mañana, vamos a tener la audiencia de la denuncia de la señora Jacome. Una denuncia hecha, me denuncia porque yo la denuncié. Ese es los argumentos. Igual de la señora canciller. O sea, denuncias sin un sentido, con el único pretexto de poder quitarme los derechos políticos para que no pueda ocupar la presidencia. Eso es todo lo que está en torno a mí, el hecho de que no se cumple el orden presidencial y tomarse el poder por la fuerza. Es repetido muchas veces y eso es lo que está aconteciendo, solamente que lo toleramos. ¿Usted no tiene confianza en el contencioso electoral entonces? No, por supuesto que no, al ver cómo ha actuado frente a una campaña completamente desigual, con denuncias de candidatos
Hemos visto cómo ha sido el brazo ejecutor para quitar la oposición al señor Topic, por ejemplo, cierto que es muy raro saber de que él pudo participar apenas en la contienda anterior nuestra, ¿cierto? Claro. Y pues ahora ya no puede ser candidato. O sea, cosas que no tienen ni siquiera sentido común. No soy abogada, sin embargo, la razón me asiste para poder hablar directamente del comportamiento del Tribunal Contencioso Electoral. La ONU es clara y con documentación y con su investigación está horrorizada de ver el hostigamiento judicial, político a la que ha sido sometido y a la violación y discriminación como se ha tratado a la vicepresidencia de la República. Yo no puedo creer que el juez Guillermo Ortega del Tribunal Contencioso Electoral, con mi denuncia de violencia política de género hacia el presidente, hacia la canciller, hacia la señora Jacome y al señor Torres, les haya dicho, ustedes son santos de mi devoción, les doy la bendición, ustedes no cometieron nada. Y entonces, ¿dónde está la justicia de un Tribunal Contencioso Electoral? Es un tribunal que no garantiza entonces justicia Totalmente parcializado, politizado. ¿Qué pasaría en el hipotético de que usted pueda asumir la presidencia cuando el presidente Daniel Noboa tenga que pedir licencia, señora vicepresidenta? Lo que tiene que pasar, garantizar a los ecuatorianos la paz del proceso electoral, la equidad, la igualdad que los dos competidores requieren para que sean transparentes y justas las elecciones y que se respete la voluntad sagrada de los ecuatorianos. Es decir, para ello el Ejecutivo tiene que ser un punto neutro, en donde no se mal use los recursos de los ecuatorianos a favorecer a uno de los candidatos. No puede ser, no puede pasar. Nuevamente, repito, porque ya la primera vuelta pasó, hubo el mal uso de los recursos de los ecuatorianos en una campaña personal del candidato presidente. Eso es injusticia, señores ecuatorianos. Por lo tanto, la garantía apenas de ese corto periodo será esa paz, esa tranquilidad que necesitamos los ecuatorianos y la justicia que se necesita en defensa de la institucionalidad. Porque aquí algo que han avasallado es la poca institucionalidad que teníamos. Ahora ya no la tenemos, señor periodista, y esto es grave para los ecuatorianos. Sin embargo, de ello, ¿usted nuevamente le volvería a pedir al presidente dialogar, hablar? Siempre. Todos los días está sobre mi mesa el llamado al diálogo al presidente. Vuelvo a usar nuevamente este espacio, estas cámaras, como lo hago constantemente. Señor presidente, es necesario dialogar, conversar, por su propio bien, por el bien de los ecuatorianos. La paz siempre va a ser el camino, la paz. El dialogar para poder llegar a los mínimos acuerdos que se necesite por Ecuador, por amor a esta patria, por amor a nuestros hijos, por amor a nuestras familias. Recapacite, por favor. Son mis palabras, presidente. ¿Se va a ir a Turquía? Que me dejen ir. Si eso es lo que se requiere para que los ecuatorianos estén en paz y en tranquilidad, como lo dije a la Asamblea Nacional, por favor, déjeme ir de acuerdo a la norma y a la ley. Eso es lo que le pido. Señora vicepresidenta, interesante e importante escucharla a usted también dentro de lo que significa este problema que se marcó y que es de referencia inclusive a nivel internacional, como lo ha dicho usted, con conocimiento de las relatorías de la ONU. Esperemos que todo vaya en beneficio y por el país y la tranquilidad de los ecuatorianos. Agradecido con su presencia, muy amable. Licenciado, gracias y a cada uno de los ecuatorianos por tomar la reflexión que vengo haciendo constantemente. Base el respeto mutuo y el respeto a nuestra Constitución y a nuestro Estado de Derecho. Es importante proteger la libertad, la democracia en estos momentos en Ecuador. Muchas gracias a ustedes por mantener esa reflexión en sus corazones. Gracias. Gracias a la doctora Verónica Abad, vicepresidenta constitucional de la República, aquí en la programación de Frente al Personaje. No olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion. En nuestro canal de YouTube, usted se suscribe, nos ayuda con sus likes y también los comentarios son importantes para contextualizar este tipo de entrevistas. Y en nuestras redes sociales, ya saben, toda la coyuntura noticiosa, informativa del país y a nivel internacional la va a encontrar
inmediatamente en las redes sociales de Global Opinion, así que también síganos en estas redes. El programa llegó gracias al apoyo de Thunder Mammoth. Más fuerte, más versátil, más eficiente. Frente al personaje, no olviden, es un programa que se emite de lunes a viernes a partir de las 19 horas. Mire el programa, comparta el contenido para tener una sociedad y una ciudadanía mejor informada. Volveremos en las próximas horas con nuevos invitados y nuevos temas. Soy Osvaldo Morocho Ampudia, agradecidos por la sintonía. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.